Dios les bendiga en esta hora a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da una vez más, una nueva oportunidad que Dios nos ha regalado a cada uno de los siervos de poder, por medio de este canal de YouTube, poder estar compartiendo con todos ustedes los fines de semana mensajes que Dios permite que cada uno de sus siervos podamos traer, compartir, con el solo propósito de alentarle, de darle ánimo, palabra de fe, palabra de esperanza, en medio de los tiempos que hoy nos tocan vivir, sabiendo de que este tiempo no lo hubiéramos jamás imaginado, pero Dios así lo ha querido. Hermanos, y por su palabra siempre podemos ver de que Dios tiene el control de todas las cosas. Aprovecho la oportunidad, antes de pasar a la lectura de la palabra, para saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, que están en los diferentes lugares, puntos del país de esta nación argentina, también a nuestros hermanos que en la República del Paraguay, también allí están compartiendo con nosotros, y a cada uno de los que puedan escuchar, aquellos hombres y mujeres que tienen a Cristo en su corazón, que lo aman, que un día han tomado el camino de la salvación, que un día pudieron creer y que le dieron lugar a ese Espíritu glorioso para que produjeran ustedes esta esperanza de salvación. Hermanos, gracias a Dios, para nosotros es un privilegio poder hacerlo de esta manera. Así lo permitió el Señor, y Dios, por medio de esta tecnología, nos ha concedido poder hacerlo. Entonces, hermanos, ya les invito allí en sus hogares, donde usted esté, si tiene una palabra, una Biblia, le invito a que me acompañe en la lectura. Vamos a estar hablando de la vida de Abraham. Quiero que me acompañen en la lectura en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Bien, sabe que mientras meditaba en esta palabra, una de las cosas que leía y Dios me hacía también comprender primeramente para mi vida, es el hecho de lo que todos nosotros a veces deseamos. Cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades para hacer distintas tareas, ejecutar distintas obligaciones en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito privado, en el familiar, cada uno. Y yo le pregunto a usted, cuando usted logra hacer algo en su hogar, en su trabajo, siente la satisfacción, ¿verdad? Cuando uno logró un cometido, se propuso encarar algo, se propuso afrontar algún desafío, y cuando usted lo logra, se siente satisfecho, contento, feliz, porque ve de que su obra, lo que hizo, lo que hicimos, genera fruto, sale bien, da un resultado que uno muchas veces espera, y eso trae satisfacción. Esto va desde un niño en la escuela, si usted recordará, o los que tienen hijos, cuando su hijo viene con una nota en la escuela, que aprobó un examen, que se sacó una nota de aprobación, viene corriendo a la mamá, al papá, y le dice: mamá, aprobé tal materia. Y si el niño se esforzó en el estudio, es como que ve recompensado aquel esfuerzo por medio de lo que alcanza. Y así en muchas áreas. Nosotros muchas veces tenemos la satisfacción de lo que logramos hacer, de lo que logramos alcanzar. Y sabe que mientras meditaba en esos puntos de mi propia vida, de las cosas que por ahí uno ha logrado, o lo que tenemos, o lo que podemos hacer, y meditaba justamente en Abraham. Es muy conocido quizás para la mayoría del pueblo de Dios
Abraham se lo conoce como el padre de la fe, el amigo de Dios, a causa de lo que él hizo, a causa de la enseñanza que él nos dejó. Y es acerca de esto, hermano, que quiero compartirles. Fíjese, libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, la Biblia dice de lo que Abraham hizo por la fe. Dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y hace una aclaración. Dice que él salió sin saber a dónde iba. Y que por esa misma fe habitó como extranjero en una tierra que Dios le prometió que se la iba a dar. Pero no se la dio a él, sino que la promesa era para su descendencia. Y acá es donde yo empecé a meditar y traía gozo a mi corazón. El saber que el plan de Dios va mucho más allá de todos nuestros puntos de vista, de todos nuestros conceptos, de nuestros criterios. ¿Y por qué le digo esto? Cuando usted se remonta en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, a final del capítulo 11, empieza a aparecer este varón Abraham. Cuando Dios lo llama, que él sale junto con su padre y salen de la tierra de Ur, donde ellos vivían, hacia el lugar que Dios les llamaba. Pero en el camino su padre muere, pero Abraham continúa en ese trayecto que Dios le habla. Y cuando Dios le habla a este varón, le dice que él debía salir y debía ir a aquel lugar que Dios le había mostrado. Y le dice, en el capítulo 12 de Génesis, yo se lo leo rápidamente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, el desafío para él era grande y la promesa era más grande todavía. De un hombre, Dios le dijo que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y eso lo incluía a usted, me incluía a mí e incluía a toda la humanidad. Y la Biblia dice de que él sale junto con su esposa, pero lo acompañaba su sobrino Lot. Y la Biblia aclara de que Abraham no tenía hijos porque Sara, su esposa, o Saraí en ese momento, ella era estéril, no podía tener hijos. Y cuando él comienza y recibe de parte de Dios la promesa de que lo iba a bendecir, de que lo iba a multiplicar y de que le iba a dar la tierra en heredad, yo me imagino de que automáticamente la herencia que él tenía, las posesiones, los bienes que él tenía, estaban destinados en ese momento a su familiar más directo, que era su sobrino Lot. Porque así pensaríamos cualquiera de nosotros. Hoy las leyes de la herencia son los hijos los que reciben, y si no hay hijo va para los costados, para la familia, como para que lo que uno tiene como heredad lo pueda recibir en herencia su familia. En el caso de Abraham, al no tener hijos, su sobrino Lot era el primero en la línea porque era el que lo acompañaba. Nosotros no sabemos, porque la Biblia no lo aclara, por qué Lot lo acompañó, pero Lot fue con él. Y vemos de que Abraham oye la voz de Dios y entonces él avanza en aquel llamado que Dios le estaba dando. Y cuando él iba hacia la tierra que Dios le había dado, dice la Biblia, como leímos en Hebreo, de que él iba sin saber hacia dónde. Y que llegó a una tierra donde fue forastero. Pero él llegó con su familia, con su esposa, con sus ganados, con todos sus siervos que él tenía, con su sobrino, con todo lo que su sobrino tenía, y habitó en la tierra. Pero he aquí que el plan de Dios se tenía que llevar a cabo. Y cuando ya en el capítulo 13, usted encuentra de que empezaron a haber problemas entre Abraham y las cosas que él poseía y su sobrino y lo que él poseía. Entonces
Abraham le habla a su sobrino y le dice que la tierra era demasiado pequeña para ellos, para todo lo que poseían. Y entonces deciden separarse. Como Lot también tenía sus ganados, sus criados, dice la Biblia de que él se separa. Abraham le dice, bueno, elige hacia dónde tú irás y yo iré para el lado contrario. Y cuando él se separa, Dios le vuelve a hablar a Abraham. En el capítulo 13 de Génesis mismo, en el versículo 14 dijo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. De repente, aquel heredero, por así decirlo, que él tenía más directo, de repente se fue, ya no estaba. Y cuando él vuelve a quedar solo, ahí Dios le vuelve a hablar. Y yo digo, el plan de Dios era darle el ánimo para que Abraham creyera, para que Abraham se afirmara. Cuando su sobrino se va, Dios, como hemos leído, le invita y le dice que recorra la tierra, que se mueva a lo ancho, a lo largo, que vaya, que la camine, que ande, porque esa ahora era la promesa para él y para toda la descendencia que vendría después de él. Y fíjese que Dios le dice que la descendencia de él sería como el polvo de la tierra, que no se puede contar, es imposible. Así sería la descendencia. Y entonces Abraham empieza a demostrarnos la palabra, que él, en obediencia, lo primero que hace, edifica un altar a Jehová. Y el hecho de edificar un altar representa el tema de adoración, de reconocimiento a Dios, donde diciéndole, Señor, te alabo por esta palabra que tú me has dado, te bendigo, te glorifico por este testimonio que tú me estás regalando. Y Abraham sigue su vida, pero hasta ahí no tenía hijos, y usted lo sabe. Dice la palabra de Dios, ya en el capítulo 15, que de repente cuando Abraham, habían pasado los años, alrededor ya de 10 años había pasado que moraba en esa tierra, Dios le habla nuevamente. Y como yo le digo, hermano, nosotros todos tenemos una forma a veces de pensar y proyectos en nuestra vida. Y propósitos por los cuales decimos, bueno, yo mañana iré a trabajar, haré esto, haré lo otro. Claro que como cristianos, nuestra oración siempre es, Señor, si el día de mañana tú me das vida, Señor, tengo pensado, tengo proyectado tal cosa, porque sabemos de que nuestra vida depende de Dios, depende de lo que Él vaya a hacer de nosotros. Si usted fuese tan ignorante en pensar a decir, bueno, yo cuando llegue a los 80 años voy a tener esto y voy a tener lo otro, usted no sabe si va a llegar, yo tampoco, pero yo sé que el hoy es el día que Dios me ha dado y mañana Dios sabrá lo que será de mi vida. Nuestra oración siempre es, Señor, ayúdame a caminar siempre en fidelidad. Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le vuelve a aparecer y le dice de que Dios le habla en visión de noche. Y le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Cuando nosotros leemos en esta palabra, usted puede decir, ¿por qué Abraham le iba a dejar a un esclavo su herencia? Hermano, usted medite de que pasaban los años.
un hombre que ya tenía, cuando él salió de la tierra, de la casa de su padre, tenía 75 años. A esta altura, la Biblia nos dice de que tendría cerca de 85 años. Su esposa ya tenía 75 años, estéril. Entonces, él ya tenía proyectado lo que iba a ser de su herencia, a quién se le iba a dejar. Y cuando Dios le vuelve a aparecer, le hace la pregunta más lógica que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Le dice: Señor, ¿qué me darás si no tengo hijos? Y al que tengo pensado dejar en herencia es a este siervo, a este hombre que nació bajo mi casa, como diciendo, él lo querría a ese Damaseno, a Eliezer, lo querría como a un hijo, porque era a quien él había ya designado en sus pensamientos que le iba a dejar esa herencia. Pero de repente Dios le habla. Y mire lo que dice, hermano. Luego vino, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y fíjese el versículo 6, hermano. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, un varón de 85 años, con ya en sus pensamientos ordenado lo que iba a dejar para su futuro. Y cuando Dios viene y le dice: no, ese no es mi intención, ese no es el pensamiento que yo tengo. La palabra de Dios dice, como hemos leído, que cuando Dios le muestra los cielos y le muestra las estrellas y le dice lo que iba a hacer con él, dice la Biblia de que Abraham le creyó a Jehová. Hermano, y usted puede decir, bueno, pero quién sabe si le creyó. Hermano, Dios conoce el corazón nuestro, Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe si cuando yo estoy leyendo la palabra o cuando usted está escuchando el mensaje allí en su hogar o en el lugar donde lo esté escuchando, Dios sabe si usted está creyendo o si está diciendo, pero ¿qué habla el hermano si ya mi vida está en la ruina, ya mi vida no tiene esperanza? Abraham podría haberle dicho muy claramente a Dios: Señor, me cuesta creerte. Y mire, porque sigue diciendo la Biblia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, acá Abraham le hace la pregunta: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Primero él cree, pero ahora quería tener una certeza de parte de Dios. Y entonces Dios le pide que le traiga una serie de animales. Cuando usted continúa leyendo más abajo va a encontrar. Y dice Dios, le dijo: tráeme tales animales. Y entonces Abraham trae esos animales, los parte al medio y los pone en distintos lugares y deja un camino en el medio de esos animales. Y cuando él hizo aquello, de repente dice de que él empezó a ahuyentar las aves que venían, las aves de rapiña, a comer la carne de esos animales. Y Abraham trataba de ahuyentarlas. ¿Por qué? Porque Dios le había pedido que haga eso, que él trajera esos animales. Lo que Dios le iba a mostrar a Abraham en ese momento era el pacto que él iba a hacer con él y con su descendencia. Antiguamente era una costumbre, cuando se pactaban dos personas en algo, poner animales, y representaba como testigos y como lo que podría acontecerle al que no cumplía la parte del pacto. Y según una tradición que ellos tenían, los que hacían el pacto caminaban entre los animales y prometían lo que iban a hacer, lo que ellos iban a hacer uno con el otro. Pero cuando usted lee este pasaje, dice que de repente sobre Abraham vino un gran temor de una oscuridad y él quedó como ahí disminuido, y de repente aparece, dice, un horno ardiente y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. Pero ya no Abraham, solamente la antorcha, y Dios le habla. Y le dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Por qué Dios lo hacía él solo? Porque este era un pacto y una promesa que Dios se la daba a él. Simplemente el hecho de que Abraham había creído a Dios, ahora por esa promesa,
por esa palabra que él le había creído, Dios le estaba dando este pacto, como diciendo: Abraham, hago pacto de esta manera. Era la costumbre que ellos tenían y Dios le mostraba: yo voy a cumplir aquello que he pactado contigo. Y Abraham le cree a Dios. Pero ve aquí que seguían pasando los años. Y entonces de repente Dios permitía que pase el tiempo y en un momento viene la esposa de Abraham y le ofrece a su sierva para que él tenga un hijo. Capítulo 16, usted encuentra en este mismo libro de Génesis que Abraham tiene un hijo con la sierva de su esposa Sarai, que se llamaba Agar, y tiene un hijo con esa mujer. Y entonces para Abraham la promesa de Dios ahora volvía a tomar forma, porque ahora ya tenía un hijo. Ahora él tenía un heredero, alguien a quien dejarle todo lo que él tenía. Pero miren lo que dice. En el capítulo 17 del libro de Génesis, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Dice el versículo 1, te va a encontrar que dice que Abraham era ya de 99 años cuando Jehová se le vuelve a aparecer y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese lo que Dios todavía seguía requiriendo de él: perfección, así como la requiere de nosotros. Usted puede decir: pero nadie puede ser perfecto. En Cristo Jesús sí podemos. Cuando lo ponemos a Cristo delante, cuando caminamos conforme a su voluntad, usted quizás nunca se sienta del todo perfecto porque conoce sus pensamientos, sus debilidades, pero cuando usted ama a Cristo y lo pone delante, hay una perfección que el Espíritu Santo pone en su vida. Quizá usted nunca se llega a sentir completamente perfecto, pero ante los ojos de los demás o en el ambiente espiritual, se sabe de que ese hombre, esa mujer está caminando en una rectitud, en una perfección que está agradando a Dios. ¿Por qué? Porque usted lo pone a Dios delante. Y entonces Dios le habla de nuevo a este hombre, a Abraham, y le dice de que él ahora le iba a cambiar el nombre. Y ya no se llamaba más Abraham, sino ahora era Abraham, que significaba padre de multitudes. Y a su esposa Sarai le cambia el nombre y le dice que se iba a llamar Sara, que significaba princesa. Y fíjese que Dios le habla en el capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamará más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham, fíjese, acá está el pensamiento que ahora tenía Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué le estaba diciendo Abraham a Dios? Señor, cuando yo te presenté al Damaseno, a Eliezer como mi heredero, tú me dijiste que no, que me darías hijo, y te creí, Señor. Y ahora tengo un hijo, aquí está, se llama Ismael. Señor, ojalá que él sea. Pero ¿qué pasaba? Dios ya le estaba diciendo: yo voy a bendecir a Sara. Sí, yo la voy a bendecir y te voy a dar hijos de ella. Entonces, cuando Abraham escuchó aquello, se dio cuenta de que el plan que él tenía preparado, lo que él había mentalizado en su cabeza, Dios lo estaba pasando por alto. ¿Alguna vez se ha sentido de que parece de que todos sus proyectos Dios los ignora? Que de repente usted dice: bueno, yo voy a hacer esto, y fracasa ese plan. Bueno, yo voy a hacer lo otro, y fracasa ese plan. Yo voy a ir para allá, y le sale mal. Y usted dice: ¿acaso Dios está enojado conmigo? No avanzo, no prospero. No, Dios tiene otro plan, otro propósito. Y Dios sabe cuál va a ser el plan que tiene para con nosotros. Cuando Abraham le dice a Dios, primero él se ríe, como diciendo: me estás cargando, quizá habrá pensado. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios:
ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. De repente vuelve Dios a manifestarle a Abraham de que el propósito de Dios seguía siendo firme. Hermano, sabe de que en esto nosotros tenemos que entender como cristianos que el plan de Dios, el propósito de Dios es algo que nadie lo puede modificar, es algo que nadie lo puede cambiar. Usted puede pensar de que usted le va a torcer la intención de lo que Dios quiere hacer. Ah, no, pero yo voy a hacer que Dios cambie de punto de vista. Usted piensa de que va a poder hacer algo de eso. Hermano, la Biblia nos muestra quizás en ejemplos de hombres que le pidieron a Dios peticiones de cosas que no era su voluntad y que les fue mal. Uno de ellos fue aquel hombre llamado Balaam. Era un profeta de Dios, y cuando a él vinieron a consultarle, Dios le dice: ¿quiénes son estos hombres? Bueno, vinieron y me piden que haga tal cosa. Y Dios le dijo: no vayas con ellos, porque yo no estoy en ese asunto. Y entonces Balaam obedeció a la voz de Dios. Pero cuando aquellos volvieron otra vez a consultarle a ese profeta, de repente, de forma totalmente que uno dice: ¿pero por qué volvió a orar de esa manera? Balaam vuelve a preguntarle a Dios qué haría, que demostraba que él no estaba de acuerdo con la opinión que Dios le había dado al principio. Él tenía otro pensamiento, entonces es como que él quería: bueno, te vuelvo a preguntar lo mismo, a ver si te puedo convencer. Hermano, y ese hombre terminó muerto, y terminó muerto en medio de un pueblo pagano. ¿Por qué? Porque desobedeció. Hubo otro hombre llamado Ezequías, un rey, que cuando Dios le dijo que se tenía que ir, él de repente le clama a Dios como cualquiera que le dan una sentencia de que se va a morir. Y le dijo: Señor, acuérdate que yo caminé, que yo anduve. Y entonces, antes de que el profeta Isaías se vaya, Dios le dice: vuélvete y dile al rey que yo le concedo 15 años. Pero luego, en esos 15 años que le dio más de vida, él tuvo un hijo llamado Manasés. Y la Biblia dice de que Manasés comenzó a reinar, creo que alrededor de los 14 años. Quiere decir que nació dentro de ese lapso de tiempo de vida que Dios le concedió, porque el rey Ezequías como que le imploró y le dijo: mira que anduvo en tus caminos, como si Dios no supiera que él anduvo en su camino. Y la Biblia dice de que no hubo en todo Judá, no hubo un rey como Manasés, que fue re pecador y que cometió abominaciones terribles, al punto tal, dice la palabra de Dios, que llenó a Jerusalén de extremo a extremo de la sangre de todos los inocentes que mandó matar. Y usted dice: ¿cómo puede ser un rey así que haya nacido? Pero Dios sabía por qué. Ahora, volviendo a la palabra, cuando Abraham le dice a Dios: Señor, ojalá Ismael viva delante de ti, y Dios le dice: no, Sara tendrá un hijo. Y la Biblia dice de que Dios le cree. Y en esto sabemos, que Abraham le cree a Dios. Y en esto lo sabemos porque la palabra de Dios le dice, y yo se lo voy a mostrar ahora, acerca de cómo él caminó, acerca de cómo él vivió. Cuando pasó un tiempo después de aquello, dice de que se aparece Jehová. En el capítulo 18, y cuando se aparece Jehová, él los ve, dice, y entonces ahí le dicen: de aquí al tiempo de la vida, tu esposa Sara tendrá un hijo. Hasta Sara se ríe también, porque era imposible aquello. Pero sin embargo, lo imposible del hombre es lo posible de Dios. Lo que el hombre no puede lograr es aquello en lo cual Dios se especializa. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es fácil. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nada es imposible para Él. Mire, cuando en el capítulo 18 de Génesis, versículo 14, Dios le hace una pregunta a ellos y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermano, y todos nosotros sabemos el desenlace de la historia. Nace Isaac, nace, y Dios permite a través de del hijo de Abraham, el único hijo que él tuvo, que la promesa que le dio al principio se perpetuara para siempre. Aún hoy la promesa de Abraham sigue estando en pie para con nosotros, en cuanto a que todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de ese hombre. ¿Por qué?
porque por medio de él luego vino la descendencia de Jesucristo, y por medio de Jesucristo la bendición a todas las familias de la tierra llegó un día a su hogar, a mi vida. Y entonces hoy usted, como hijo de Dios, puede tener seguridad, certeza de que está en el camino correcto, de que está en el camino adecuado, de que usted no se equivocó al acercarse a Cristo, que usted no se equivocó al venir a la iglesia. El día que usted le recibió en su corazón, el día que usted pasó por las aguas del bautismo y demostró ante los testigos que usted se disponía a servirle y seguirle todos los días hasta el fin. Gloria a Dios, esa promesa, esa actitud, eso que usted hizo fue lo mejor, la mejor decisión que pudimos tomar en nuestra vida. Quizás en el momento muchas veces no lo comprendíamos, pero Dios con el tiempo nos hace comprender. Y aún hoy, ahora en este tiempo, donde podemos disfrutar la palabra por medio de este canal o los diferentes siervos allí tratando de seguir acompañando a la iglesia, a la congregación, en visitaciones, en llamado, en mensaje, quizá de forma privada, porque tenemos todavía los templos sin abrir, pero tenemos todavía la palabra de Dios y el Espíritu Santo que ahora está dentro de su hogar, ahora está dentro de su vida, ahora sigue estando con usted. Hermano, y quizá nosotros pensamos y decimos, bueno, cuando habla en la iglesia todo va a cambiar para mi vida. Hermano, y si usted pone la esperanza solamente en eso, es muy poca su esperanza, es muy corta. Porque si usted solamente espera, porque todos oramos y queremos, y Dios quiera que en algún momento se pueda, pero Señor, mi esperanza no está dentro de la iglesia, mi esperanza está en ti, Señor. Y usted puede decir que, bueno, yo he hecho, yo he obrado, yo he caminado, pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a ser de mi vida? Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y esto es lo que le venía hablando. Cuando Dios le habla a Abraham, primero Lot, pero Lot se va. Era el primer descendiente que él tenía, el sobrino. Luego el Damaseno, Eliezer, el hombre que había nacido bajo el dominio de él. Y Dios le dice que no. Mire, si Dios hubiese dicho, bueno, Abraham, yo tenía otro plan, pero voy a hacer lo que vos me decís. Abraham se hubiera glorificado en las obras de él. Abraham hubiese podido decir, bueno, yo me glorío en que yo tuve un buen plan para con Dios. Pero mire lo que dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie hemos alcanzado el conocimiento de la salvación por nuestras buenas obras o por nuestra capacidad que podremos llegar a pensar, bueno, yo era mejor que este otro o que aquel otro para haber logrado esto. No, lo logramos por la misericordia de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice de que es un regalo de Dios, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es el regalo que Dios le dio a usted, me dio a mí. Ahora, como dice la palabra, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si usted hoy en este tiempo, yo me imagino que en casa, en el hogar, están hermanos que cuando estaban los cultos, quizás trabajaban de porteros, por ahí trabajaban en la limpieza, por ahí trabajaban en la escuelita, en la visitación de hogares, en la visitación de hospitales, trabajaban en distintas áreas de la iglesia y hoy se encuentran músicos, cantores, y hoy se encuentran de que ahora no hago más nada, Señor, y siento que ya no sirvo para nada. No, porque usted obraba cuando Dios allí en la iglesia lo llamó y el pastor lo puso a colaborar, pero ahora la obra suya es por fe, por medio de la oración. Si mañana volvemos y el pastor le dice, bueno, hermano, volvé a tu puesto, trabaja en esto, usted lo va a seguir haciendo. Pero si hoy usted dice, me siento fracasado porque ya no hago más nada en la iglesia, hermano, no entendió el evangelio. El evangelio es vivir el gozo de que Cristo ya me salvó y lo que yo hago en la iglesia o lo que puedo hacer, lo hago para la gloria de su nombre, no por mi capacidad, sino porque Él me escogió. Ahora, de repente no hago más nada porque no hay culto.
Y entonces usted dice, bueno, ya no me cuido más. Antes me arreglaba, andaba bien, porque si me veía el pastor en la calle, entonces tenía que dejar un buen testimonio. Si me veían los hermanos, un buen ejemplo. Hoy ya está, no estoy más de portero, no estoy más de músico, no estoy más de cantor, no hago más nada. No, usted, si se guardaba de esa manera para que nosotros lo viéramos, se equivocó. Pero cuando usted se guarda para que Dios esté allí agradándose de lo que usted hace, usted se mantiene en la misma línea, usted se mantiene en el mismo propósito. Así como Abraham proyectaba, voy a hacer esto, ahora tengo el siervo, Dios le dijo, no, bien te creo, Señor. De repente, ahora lo tengo Ismael, Dios le dijo, no, bien te creo, Señor. ¿Por qué? Porque estaba seguro en que Dios lo había llamado. Y usted puede decir, pero pastor, ¿hasta cuándo? Y eso es lo que nadie sabe. Pero sí sabemos de que la promesa de Dios va a llegar. Mire lo que dice este mismo libro de Romanos capítulo 4 en el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, hablando de Abraham, hermanos, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y presta atención, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pasó el tiempo para Abraham, 99 años, y la Biblia dice de que él no se debilitó en su fe. Miraba su cuerpo, estoy viejito, ya mi carne ya es débil, ya mi cuerpo se ha disminuido por causa de la edad. Pero él lo miraba ese cuerpo, escuchaba la voz de Dios que le decía, tu esposa Sara te dará un hijo. Y él creía, se fortalecía, dice la palabra de Dios, en fe. Hermano, y ahí es el punto que nosotros como cristianos tenemos que recordar siempre. Yo me tengo que fortalecer en la fe en Jesucristo. Si yo estoy esperando que el pastor me llame para fortalecerme, si estoy esperando que alguien me mande un mensaje o que alguien me diga algo, hermano, está equivocando, está caminando de forma incorrecta. Usted se tiene que fortalecer en fe en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos y somos de paso. Dios nos honra poder trabajar en su obra. Dios aún siento que me honra de poder compartir su palabra, porque uno dice, Señor, no soy digno, Señor, yo no merezco esto, pero Dios lo hace por su misericordia. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él sabe de que nosotros necesitamos escuchar su palabra, que usted necesita fortalecerse, pero no en que está el pastor hablándome, no en que la palabra de Dios es la que está trabajando en su corazón. La palabra de Dios es la que va a seguir obrando dentro de su vida. Eso es lo que nosotros, hermano, tenemos que apuntar en nuestro caminar y hacer como hizo Abraham. Él no se debilitó en fe. ¿Cuánto hace? Usted puede decir, bueno, hermano, a ver, desde marzo empieza a contar los meses y hace tantos meses y perdimos tantos cultos. Yo, en un momento del año yo pensaba y decía, bueno, el año tiene 52 semanas. O sea que si usted lo multiplica por 3, que es más o menos la cantidad de cultos que tiene cada filial, son más de 150 cultos que hubiéramos tenido a lo largo del año. Y no los tuvimos. Quizá alguno puede decir, bueno, yo no iba todos los días, así que yo cuento un poquito menos. Pero si usted dice, bueno, ya está, no, ¿y ahora quién me enseña? ¿No tiene una Biblia en su casa? Le pregunto, ¿abre la Biblia en su hogar, la lee? ¿Se pone a leerla y luego dobla sus rodillas y ora por lo que leyó? ¿O dice, yo no entiendo esto? Ay, cómo quisiera que alguien me lo explique. Hermano, Dios le dio a usted y me dio a mí al Espíritu Santo que cuando uno abre la palabra de Dios y la lee con fe, la palabra de Dios cobra vida en nuestro corazón y le habla. Y de repente usted se encuentra leyendo un versículo y por ahí las lágrimas le empiezan a correr por los ojos, por la mejilla. ¿Por qué? Porque la palabra le está hablando. Usted siente de que esa palabra le está dando un alimento, le está dando un aliento. Usted dice, me sentía medio mal, me sentía un poco medio apagado, y de repente la palabra le empieza a hablar y usted dice, gloria a Dios, Señor, gracias porque tú me estás hablando, porque se está fortaleciendo en fe. Entiende, hermano, entiende, hermana.
la importancia, la necesidad tan grande que nosotros tenemos como Abraham. Como dice, por la fe Abraham habitó en la tierra prometida como un forastero. Nosotros por la fe habitamos en esta tierra como forasteros porque estamos esperando una herencia eterna, una herencia en los cielos celestial, la cual Dios nos prometió por medio de su Hijo Jesucristo. Y hoy tenemos esa confianza firme en Él. Pero yo sé que hay muchos que quizás en sus casas se sienten mal. Quizás se han equivocado, han fallado. Quizás han hecho algo que por ahí usted dice, bueno, pero yo me equivoqué en esto. Abraham podría haber dicho, Señor, perdóname porque primero pensé en el Damaseno, después veo que fue un error tener un hijo con Agar. Pero Dios no le llamó la atención por eso, porque era el plan de él, pero Dios tenía otro plan. Hermano, y si usted se equivoca, mire, Dios todavía por medio de Jesucristo le da a usted el perdón. Si usted se arrepiente, si en esta misma hora usted sabe de que se equivocó, que falló, por ahí hizo algo que no debía, algo que a Dios no le agradaba, y usted dice, ya está, listo, encima no hay culto para poder pedir al pastor que me ore, para sentir el perdón, la misericordia de Dios, ya está, ahora quedo perdido. No, ahora en Jesucristo, cuando usted en su hogar se pone a orar y le dice, Señor, creo a tu palabra, perdóname, pero usted tiene que cambiar de actitud. Usted no sea rebelde, no se ponga en terco en decir, no, yo también me equivoqué, pero aquel también se equivoca, pero es por culpa de que no abrieron la iglesia, nadie me enseña, nadie me transmite nada. No, usted tiene la obligación delante de Dios de leer la palabra de Dios. Y sabe de que la Biblia dice en el Salmo 32 de que Él le va a enseñar el camino. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que tú debes andar. No dice, vendrá el pastor, el diácono, el encargado. No, están, y usted quizás hasta lo puede consultar. Usted le puede llamar a su siervo y decirle, hermano, tengo un problema. Hermano, tuve una dificultad. Pero si usted no se siente con ese valor, hoy lo tiene a Cristo que está de su lado. Mire, la Biblia habla acerca de cuando hace mención a esa justicia. El versículo 22 que hemos leído de Romanos 4 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y mire lo que continúa diciendo, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, comienza hablando acerca de Abraham, de la fe de Abraham, de cómo recibió la promesa Abraham. Luego de que haber recibido la promesa, Dios le da el pacto también de la circuncisión, pero la promesa no fue cuando estaba ya el pacto establecido, como demostrando para Israel y para las otras naciones, para los que practican la circuncisión y para los que no la tienen. ¿Por qué? Porque es por fe. Entonces cuando habla y empieza a hacer mención de lo que Abraham hizo, de que no se debilitó a causa de su avanzada edad, sino que se fortalecía en fe, luego dice de esta manera, que esa justicia también fue contada para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si usted ha creído, si usted, como dije en un momento del mensaje, el día que usted le recibió en su corazón, mire, yo nací en el Evangelio, desde que yo nací ya mis padres iban a la iglesia, entonces desde muy chiquito conocí la palabra de Dios, conocí el Evangelio, me congregaba, iba a la escuelita, pero mi nacimiento no se había producido en el Señor todavía en ese momento. Hasta me llegué a bautizar, recuerdo, a la edad de 13 o 14 años, y sin embargo yo no comprendía. Tenía el conocimiento, tenía la palabra, pero sin embargo faltaba algo en mi vida. Ya cuando fui más grandecito, a la edad de 18 años, ahí vino el trato de Dios conmigo y conocí esta justificación de la que habla la palabra. Aquel que nos justifica, dice, el que fue entregado por nuestras transgresiones. Entendí a esa edad de que Jesucristo había muerto por mis pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba dando a comprender de que yo necesitaba a Cristo, el que se había entregado para mi justificación. Yo podía pretender un montón de cosas, pero no las recibía. Ahora, cuando estamos caminando en Cristo, mire, usted recuerde en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16,
Jesús en un momento habla en el versículo 24 y les dice a los discípulos que estaban con él en ese momento: hasta ahora nada habéis pedido al Padre en mi nombre, le dice, pero pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Y en un momento le dice que cuando ellos iban a pedir, no es que Jesucristo iba a rogar por ellos al Padre, no. Él le dice: el Padre les contestará porque Él los ama, porque ustedes me amaron a mí también. Fíjese la relación que tenemos ahora con Dios, que Dios nos ama porque hemos amado a Jesucristo. Así como Abraham, que fue llamado, y él caminó con Dios y Dios le mostró el propósito que tenía aún hasta lo último, usted hoy tiene el mismo propósito, de que Dios le ha llamado, le ha escogido. Y sabe de que la palabra de Dios dice que cuando ya Abraham era más viejo, en un momento él lo manda a llamar a uno de sus siervos que tenía de mayor fidelidad, y le dice que vaya a la casa de su parentela a buscar esposa para su hijo. Hermano, y cuando usted lee, Abraham sabía de que la promesa estaba ahí, en esa tierra. Dios le había dicho: esta es la tierra. Y el miedo de Abraham era de que su hijo se volviera de nuevo a la Mesopotamia, se volviera de nuevo a Ur, se volviera donde estaba su familia. Y entonces le dice: mira, ve y trae esposa para mi hijo. No quiero que mi hijo tome esposa de las cananeas, no. Ve a la casa de mi hermano, a la casa de mis padres, y ahí busca una esposa para él. Pero en un momento el criado le dice: Señor, pero ¿y si la mujer no quisiere venir? ¿Qué haré? Bueno, si ella no quisiera venir, le dice: tú quedarás libre de la promesa y del pacto que estamos haciendo. Pero guárdate, le dice, de que mi hijo no regrese a aquella tierra. ¿Por qué? Porque acá estaba la promesa. Hermano, por ello te dice: bueno, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué le voy a transmitir a mis hijos? Sígale transmitiendo la palabra de Dios. Sígale transmitiendo la esperanza que hay en Jesucristo. Usted puede decir: bueno, pero yo ya estoy viejo, pero para mí ya pasaron los años. No, siga mostrando de que la promesa de Dios se sigue manteniendo firme, de que no es en el mundo, no es volviéndose atrás, no es dejándolo todo y abandonando el camino, no, es seguir a Cristo hasta el final. Usted demuestra, le dice la Biblia, de que el siervo le juramentó que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque él sabía de que Abraham tenía el propósito y el llamado de parte de Dios. A usted y a mí Dios nos ha llamado, iglesia, para darnos una salvación gloriosa, una salvación grande, una salvación que ninguno merecíamos. Fíjese, y con esto ya quiero ir terminando. Una de las cosas que Dios, todos recordamos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en holocausto, ¿verdad? Todos lo recordamos. Y en el libro de Hebreos, en el mismo capítulo 11 que tomamos lectura al principio, dice la Biblia que en el versículo 17, se lo leo: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese, a veces yo lo he escuchado, y a veces por ahí se dice por ignorancia, y quizás hasta yo mismo lo puedo llegar a haber dicho cuando uno por ahí ignora la palabra. Pero a lo largo de todo lo que he ido leyendo, Abraham proyectaba y Dios le mostraba que él tenía otro propósito. Y Dios le seguía mostrando otro propósito. Y cuando llegó a los 99 años, Dios le da el hijo que le había prometido. Cuando Dios le dice que sacrificara a su hijo. A veces se dice: no, y Abraham habrá caminado 3 días con tristeza porque Dios le pedía. Pero la Biblia a mí no me dice eso. ¿Por qué? Porque acá el escritor a los hebreos dice que por la fe él lo ofreció. Porque él sabía que Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces él sabía: Señor, si tú me lo estás pidiendo, tú me lo vas a devolver. Aun si de la ceniza él fuere totalmente quemado, me lo vas a volver a levantar, porque tú me prometiste que en este niño la promesa se iba a cumplir. Esa era la certeza que tenía. Y cuando nosotros estamos con esa seguridad en Cristo, en fe, por ejemplo, esta etapa de cuarentena, este coronavirus que azotó y azota al mundo entero, que si bien ya pareciera de que la ciencia tendría la solución, pero que todavía está latente, por la fe usted sigue creyendo y confiando en que lo que Dios le prometió, Él se lo va a seguir dando. Señor, aunque me pase esto, aunque me pase lo otro, aunque me pase aquello otro, tú me prometiste una vida eterna, y esa vida eterna yo la tengo en ti, Señor.
Esa seguridad tenía Abraham. Por eso dice la Biblia que cuando Dios lo probó, él dice que ofreció a su hijo por la fe porque sabía de que Dios le había prometido. Hermano, ¿qué le prometió el Señor a usted? Jesucristo dijo, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, esa promesa ahora está todavía. Ahora, hay algo muy importante que es necesario, hermano, y no quiero dejar pasar esto de alto. Es importantísimo de que usted y yo permanentemente le pidamos a Dios que nos siga dando de su Espíritu Santo. Porque es por medio del Espíritu Santo que podemos seguir teniendo la fuerza para seguir adelante. Si usted ya de repente deja de orar, mire hermano, hace poco escuchaba un pastor que decía algo que me gustó como lo dijo en uno de estos mensajes. Cristianos que tienen mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder, decía el pastor. Nada de oración, nada de poder. Y digo, amén, es verdad. ¿Cuántos cristianos ya el tiempo para orar no lo tenemos? El tiempo para buscar de Dios no lo tenemos. Hermano, no, ahora este es el tiempo. Hace poco se llamó con todo el ministerio de pastores a un ayuno general y gloria a Dios que se puede hacer. Pero usted luego de ese ayuno en su hogar, usted siga practicando, Señor, junto a mi familia, Señor, en mi soledad, Señor, en donde tú me permitas, Señor, ayúdame a estar en oración. Y en esa oración, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque Él es la promesa que Cristo nos dejó a la iglesia, a usted y a mí aquí en la tierra. Y usted puede decir, pero pastor, yo no tengo la promesa del Espíritu Santo. Bueno, empiece a pedirle, porque no hace falta que un siervo le ore. Dios tiene poder porque Dios sabe que usted está en su casa, que le está clamando y Él le puede llenar también, aleluya, porque esa es la gracia y la gloria de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, hermano querido, hermana querida, Dios les bendiga y Dios permita de que usted pueda haber entendido la palabra. Hermano, le quise llevar por la Biblia con todo respeto acerca de cómo caminó Abraham, acerca de cómo él habrá armado su vida, pero sin embargo Dios le fue mostrando permanentemente de que él tenía un plan mejor. Usted siga adelante, quizá proyectando su vida, pero nunca deje de confiar y de orar y de esperar en Dios. Hermano, algo tan importante es que cuando nosotros vivimos quejándonos y vivimos molestos por todo, entonces ya no estamos honrando ni alabando a Dios. La Biblia no nos muestra que Abraham se quejara, sino muestra que en un momento hasta se rió como diciendo, Señor, esto, pero él le creía a Dios. Y cuando yo creo en Dios, ¿sabe que automáticamente en mi vida se va la queja? Porque digo, gracias Señor, gloria a Dios, porque tu promesa es firme, porque tu promesa es fiel. Y ya no me puedo quejar por ahí, extraño algo, extraño a alguien y pudiera decirle, ¿por qué el hermano no me llama o no me viene a ver? No, Señor, tú estás conmigo, sigues estando. Señor, pasaron tantos meses, sigues estando. Gracias Señor, porque tú no me desamparas. Abrácese de Cristo, iglesia. Hago una oración con todos ustedes. Le invito en este momento a que me acompañen y luego ya entrego este mensaje. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te doy en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, quizá nosotros no llegamos, Señor, ni a igualarle a la uña de lo que fue la fe de Abraham. Pero, Señor, tú nos dejaste a Jesucristo, tu Hijo amado, como nuestro Señor y Salvador. Y como hemos leído en tu palabra, Señor, tú dijiste, Padre, Dios mío, de que los que hemos creído en Él, Jesucristo fue resucitado, fue entregado y fue dado para nuestra justificación. Mira en esta hora, Señor, mis hermanos, mis hermanas que están escuchando esta palabra, que están acompañando en estos mensajes que día tras día, que cada uno de los siervos va compartiendo, Señor, la palabra pueda entrar profundamente en sus corazones, puedan tener certeza, seguridad, convicción de que Cristo está con ellos, Señor, de que la promesa tuya no se ha terminado. Dios mío, que un virus, una enfermedad, una pandemia nunca va, Dios mío, a suplantar tu promesa. No, se mantiene firme, Señor, y aquellos que están en sus hogares orando, pidiéndole, Señor, al Espíritu Santo que los llene. En esta hora te pido por ellos, Señor. Dios mío, me uno a sus oraciones, pidiéndote en el nombre de Jesucristo que los llene de tu Espíritu Santo. Es el único que nos ayuda en este momento, que nos sostiene, que nos da la fuerza para seguir adelante. Señor, te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado. En el nombre de Jesucristo, entrego todo en tus manos. Amén y amén. Iglesia,
Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.